Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Destacar algo. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Ya el amigo Oscar Rivera del Registro Nacional de las Personas, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, está a punto de llegar. Pero como el programa debe comenzar, voy a decir esto sin él. Ojalá lo venga escuchando por la radio. A mí siempre me llamó la atención, aparte de agradarme, la forma cómo se comportaron los miembros comisionados del RNP para todo este proyecto de identificación personal y para toda la labor encomendada por el Estado a una institución llamada Registro Nacional de las Personas. Libre no estaba representado en el RNP, ahí había representación de los dos partidos históricos, el Partido Nacional, Partido Liberal, y de las fuerzas políticas emergentes. Tenían representación, ¿verdad, don Roberto, las fuerzas políticas emergentes? Sí, por supuesto. Pero en los últimos procesos Libre no estaba representado, como no estaba representado en el órgano electoral. Libre llega al RNP y a mí me satisfizo ver la forma como se desenvolvieron tanto Rolando Catán, Oscar Rivera, don Roberto Brevé. Antes de don Roberto Brevé estuvo Norman Roy Hernández. Don Norman Roy Hernández, yo lo recuerdo, aquí lo tuvimos una vez a don Norman Roy. Entonces hubo profesionalismo. Yo estoy seguro, conociendo cómo somos los hondureños y cómo son las instituciones del Estado de Honduras, que hubo momentos álgidos, disensos fuertes, discrepancias. Me imagino que hubo semanas en que el diálogo entre Rolando, don Roberto y Oscar, Roberto y Rolando, se enfrió, pero sin perder el profesionalismo. Siempre dieron una imagen colectiva e institucional, que es lo que más me alegró, porque hace algunos minutos venía escuchando el editorial de HRN y me gustó la frase: no hay democracia sin demócratas y no hay Estado de Derecho sin instituciones fuertes, sólidas, no cooptadas por la política vernácula. Entonces, estos tres comisionados dieron una imagen de institucionalidad que este servidor la valora. Es decir, usted puede decir, sí, pero el proceso identifícate, falló en esto, falló en esto, falló en lo otro, falló en aquello. Usted puede tener su propia versión y hoy yo me encargaré de desentrañar muchas de esas cosas y verá que usted después valorará el esfuerzo que estos compatriotas han hecho en el Registro Nacional de las Personas. Vino la pandemia, un país parado durante prácticamente un año, retraso en los fondos del Congreso Nacional. Creo que hubo retrasos, mal no recuerdo, hubo retrasos en cuanto a darle los fondos al RNP para que siguiera con su proyecto. Problemas con los fenómenos naturales que nos azotaron, ETA y OTA, el país se volvió a paralizar. Los problemas que siempre surgen y son naturales en un proceso como este. Recuérdese que la licitación la llevó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. También a esta institución del Sistema de Naciones Unidas tenemos que agradecerle porque cooperó. Y yo les decía hace algunos minutos, yo no he escuchado hasta hoy que Roberto Brevé, que Rolando Catán, que Oscar Rivera estén salpicados de que no utilizaron correctamente los fondos asignados por el Estado de Honduras, por la Unión Europea, que también cooperó,
por un préstamo del Banco Centroamericano para efectos de distribución de la tarjeta en los últimos meses. Son como 73 millones de dólares. No he escuchado que se les haya cuestionado o se les haya involucrado en mal uso de estos fondos. No he escuchado cuestionamientos contra la institución que manejó todo el proceso de licitación, el PNUD. Y vea que en Honduras, dineros públicos usados por personas, muy difícilmente la gente sale limpia. Siempre hay una denuncia. Por lo general hay una denuncia. Entonces, dicho esto, y ojalá que lo haya escuchado Oscar Rivera, si no, se lo voy a editar y se lo voy a mandar especialmente. Yo debo, con todo y los problemas, porque hubo problemas, hubo dificultades, reconocer el trabajo que hicieron estos tres hombres y los suplentes también de otros partidos políticos que están integrados en el RNP, porque hay otras personas que de una u otra manera, directa o indirectamente, participaron en este proyecto. Felicitarlos porque demostraron institucionalidad. Yo estoy convencido que hoy el RNP es menos inseguro que hace unos años. Aunque los trabajadores están distribuidos en porcentajes para los partidos políticos ahí representados, yo digo que está menos politizado. Está menos politizado, hay menos maledicencia, hay menos interés en manipular los procesos internos para beneficiar a un partido en el proceso electoral. Yo estoy seguro que no se perdieron documentos de identificación adrede como ocurría en el pasado. Desde el interior se los robaban y no sé cómo se daban cuenta. Estas tarjetas de identidad son de liberales, estas tarjetas de identidad son nacionalistas. Hay que hacerlas perderizas, hay que irlas a votar para que se queden sin el documento y no puedan ejercer el sufragio. Yo estoy seguro, hablando ya en términos espirituales, que hoy el RNP es menos pecador y tiene menos pecadores que en el pasado. Entonces, los felicito porque nos demostraron institucionalidad que tanto la necesitamos en Honduras. Yo no los vi peleando en público, discrepando en público. Aquí hubo atisbos de discrepancias en frente a frente, porque yo los he tenido muchas veces en los últimos 2 años, pero aún así fueron profesionales a la hora de discrepar internamente. O sea que hicieron un trabajo, el reconocimiento profesional, a pesar de que cada uno tiene su corazón político y fue puesto en ese cargo por el Congreso a través de decisiones de 3 partidos políticos. Y nos dieron un ejemplo de institucionalidad, que eso es lo rescatable, lo más que se debe rescatar, la institucionalidad como tal. Miren que con el rabito del ojo estoy esperando a Oscar, pero bueno, vendrá, que llega. Y cuando llegue lo vamos a tener para que él dé su opinión, pero en este momento me toca ya presentar a Rolando Catán, comisionado del RNP. Rolando, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Es un placer tenerte por enésima vez. ¿Cuántos programas hemos hecho? Y es muy importante el justificar el porqué de ese número, porque nosotros hemos buscado siempre una transparencia activa, Renato. Este no es un proceso de una institución, es un proceso que involucra absolutamente a todos los hondureños. Y hacia eso voy. Solo permíteme, porque no quiero aquí demeritar ni con la presentación al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que llevó todo el proceso de licitación, y darle el mismo realce y reconocimiento del pueblo de Honduras a la labor hecha. Está ya don Roberto Brevé también, a quien saludo. Buenos días, don Roberto. Es un gusto para mí de nuevo estar con usted. Y don Richard Barate, que es el representante residente del PNUD en nuestro país. Richard, muy buenos bienvenido. días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia, Renato. Yo recuerdo que Richard tenía unos meses de estar en el país, pocos meses, cuando vino por primera vez al programa, y ya luego tenía esa carga, esa responsabilidad de llevar el proceso de licitación de la identidad. Ahora sí, cuando son las 7:15, estamos pendientes también
del momento en que se haga un acto ahí protocolario, cuando salgan los primeros camiones desde el Infop, ya con el material electoral que será distribuido en todos los departamentos de la geografía nacional. Ahí ven en pantalla ustedes, miembros del Ejército, seguramente personal del Consejo Nacional Electoral, los magistrados de este órgano electoral y tanta gente que tiene que ver con este proceso de distribución de las maletas electorales. Entonces, retomemos la idea, Rolando, disculpa que te interrumpí. No, decía que las visitas, los foros como este, construyen y ayudan a las instituciones a poder generar espacios de transparencia, de discusión abierta en un proyecto que no era únicamente de una institución. Este proyecto involucra a todos los hondureños. Si alguien es hondureño, es parte o fue parte del proyecto Identifícate. Así que muy contentos nosotros y muy agradecidos de poderle rendir cuentas a nuestro jefe, que en realidad es el pueblo hondureño. Muy contento también con las palabras, porque la construcción de consensos es una tarea de todos, es la búsqueda, pero también es el trabajo que el país necesita, trabajar por la paz. Hay un verso lindo, por ejemplo, que dice: sombra de odio disipa y destruye, digamos. Esas cosas son necesarias en nuestro país para buscar los consensos. Y por otra parte también agradecer el trabajo del PNUD. Tú has dicho que ha llevado las licitaciones, pero también el acompañamiento técnico, también el conocer las mejores prácticas. Nadie tiene experiencia como país en proyectos tan grandes, pero el PNUD la tiene de 80 países en donde ha hecho proyectos como ese. Entonces pudimos aprender, pero también generar una alianza y, como era el último proyecto y el más nuevo, también enriquecer esos procesos y los estándares. Así que muy agradecido por estar. No, muchas gracias Rolando Catano. Roberto. Gracias por sus palabras, Renato. Realmente me ha hecho el día. Y eso es importante porque es motivante escuchar de una persona como usted, Renato, esa sinceridad sobre este proyecto tan importante que el pueblo hondureño nos ha encargado para tener un documento nacional de identificación, una base de datos limpia, transparente, un RNP eficiente y, por supuesto, todo dentro del denominador común de la transparencia. El PNUD es una de las instituciones más transparentes del mundo. Creo que hay que destacar esa característica que tiene el PNUD, la Unión Europea con el apoyo que nos ha dado. Un banco internacional como es el Banco Centroamericano de Integración Económica no va a desembolsar los 73 millones así nomás. Tiene que tener confianza en la institución, tiene que tener confianza en el personal que maneja esos fondos, y todo eso pues nos refleja el sentido de que tenemos que hacer un buen trabajo. Estamos culminando el trabajo, todavía nos falta los últimos 5 días que necesitamos para terminar de entregar el restante de los DNIs, y también pues que el Censo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, podamos tener una fiesta democrática este próximo domingo y todos acudir con paz y tranquilidad. Nuestra misión principal había sido la depuración de la base de datos registral, porque había sido cuestionada en el pasado. Sin embargo, con este trabajo que hemos hecho de recorrer más de 5.000 comunidades a nivel de todo el territorio nacional, desplegar más de 4.000 personas con toda la buena intención de actualizar la información de los ciudadanos. Primera vez que tenemos información clara del ciudadano, su dirección, su teléfono, su etnia, sus discapacidades, y todo esto le va a permitir al gobierno planificar mejor todos los proyectos sociales. Y en ese sentido, pues agradezco a las instituciones que nos han permitido desplazar a esta gente. Hay una institución que creo yo que merece nuestro agradecimiento, como es la Secretaría de Educación. Permitirnos usar todas sus instalaciones de aulas a nivel nacional, creo que no tengo palabras para agradecer. Igual a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, de tener sus instalaciones con todas las facilidades para nosotros. Unitec también, que nos ha permitido usar sus aulas, sus bodegas para tener resguardadas los DNIs, y todo el pueblo hondureño.
Así es que, de nuevo, mi agradecimiento a Frente a Frente, también por el apoyo que siempre nos ha brindado y que ahora estamos en el proceso final de este proyecto tan importante para la ciudadanía. Es cierto que teníamos la expectativa que la identidad la tendríamos para las elecciones primarias, pero miren, haciendo un recordatorio, el enrolamiento comenzó aproximadamente en septiembre del año anterior, si mal no recuerdo, Rolando. El enrolamiento inició en septiembre. Luego prácticamente el país se paró entre octubre, noviembre y diciembre por los fenómenos naturales. Pero antes de septiembre estuvimos paralizados por el asunto de la pandemia. De repente todos creamos muchas expectativas de que las identidades iban a estar listas para las elecciones primarias. Y cuando no fue posible, pues hubo un desánimo. Pero viéndolo bien, el proceso ha roto récord en cuanto a tiempo. Y ya hoy solo hay como 215,000 identidades que no las tienen los hondureños, pero es por varias razones, porque los documentos entiendo que están emitidos. La gente no las ha reclamado. Ya vamos a hablar de esto, pero hay que darle también el realce que merece la participación de este organismo internacional. Porque somos muy dados al cuestionamiento, a la crítica, a hablar mal de todo. Y viéndolo bien, han hecho una labor estupenda. Ya lo decía Rolando Catán, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta el mismo Banco Centroamericano, sí que toda la plata la prestó el banco. Los últimos 10 millones para la distribución, nos recordamos de eso, pero antes de ese préstamo, ¿quién le prestó al Estado de Honduras los fondos para este proyecto Identifícate? Fue el Banco Centroamericano de Integración Económica. La Unión Europea también cooperó, creo que con 10, 12 millones de euros, ya nos lo van a explicar todos nuestros invitados, pero a don Richard Barate, a nombre del pueblo de Honduras, del Estado de Honduras, nuestro agradecimiento por el rol desempeñado en este proceso de identificación. No ando mi billetera, me consiguen la billetera, por favor, la tengo en mi vehículo. Quería mostrar la nueva identificación, el nuevo documento nacional de identificación, más seguro que el que teníamos, y por lo tanto no podemos dejar de reiterar nuestro agradecimiento, Richard. Muchas gracias realmente por ese reconocimiento. Nosotros desde un inicio lo que nos interesó enormemente fue primero que este programa tenía una visión de largo plazo. Usted hablaba, Renato, de la importancia del desarrollo de las instituciones en una democracia. Estamos en una región, en América Latina, donde solamente el 49% de su población prefiere un modelo democrático. Es muy preocupante. Es 30% para el caso de Honduras. Solo un 15% de la población hondureña está satisfecha con la democracia. Y es un problema generalizado a nivel global. Eso tiene que ver con la relación que tienen las instituciones con su ciudadanía. La apuesta estratégica que ha hecho el Registro Nacional de las Personas en este programa Identifícate trasciende por mucho la emisión de un documento nacional de identificación y trasciende por mucho un evento electoral. Esto tiene una visión de transformación de país, de transformación digital, y es un paso adelante en el desarrollo del país bastante contundente. Eso fue lo que motivó el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y créame que no es cualquier país, cualquier institución que está dispuesta a sujetarse a los más altos estándares de eficiencia y transparencia en la gestión de una operación de esta naturaleza. Porque si bien les aporta mayor valor por el dinero, mejores soluciones tecnológicas, etcétera, a veces pueden perder una cierta autonomía de operación. Y eso realmente ha sido ejemplar, y nosotros reconocemos y agradecemos la confianza que ha depositado el Registro Nacional de las Personas. Agradecemos mucho la participación de todos los socios, como ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea, otros socios como la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, socios como las distintas empresas que han sido más que empresas, se han vuelto socios porque con todo el contexto que usted mencionaba, Renato, la pandemia, los huracanes, una situación de extrema polarización a nivel del país, todos estos aspectos han puesto una presión
posiblemente incomparable. Nosotros tenemos 40 proyectos en marcha en Honduras, 5.500 proyectos a nivel global, pero este es uno de los proyectos emblemáticos en el sentido de que desde un inicio ya era sumamente ambicioso en sus tiempos, ¿no? Operativamente era un desafío inmenso desde la fecha de su firma. Y si a eso se le suma todo lo que mencionábamos, haber logrado enrolar a 5.4 millones de hondureños en tan poco tiempo y entregado, pues todos los documentos nacionales de identificación están en el país. Ahora hace falta que alguna gente lo reclame, pero ya se entregaron más de 4.8 millones de identidades, de un padrón electoral de 5.1 millón. El logro es extraordinario. Y como bien decía el comisionado Catán, el ejemplo de este proyecto, nosotros hemos implementado proyectos similares en muchos países, pero este proyecto ya está retroalimentando y generando buenas prácticas que van a ser utilizadas en el futuro por muchos otros países, precisamente por su visión vanguardista, precisamente por el abordaje holístico, por los niveles de seguridad, no solamente del documento, sino de todo el proceso de enrolamiento y de entrega que se ha puesto en marcha. Así que realmente ahí hay muchas experiencias que merecen y ya son reconocidas a nivel internacional. Hace falta a veces que en el mismo país, mucha gente dice nadie es profeta en su tierra, es bastante cierto, parece ser, el mismo país que ha sido testigo de un programa de esta naturaleza, pues a veces sigue siendo muy crítico, ¿no? Pero es positivo y siempre se ha dicho en este espacio y otros foros que el rol de la ciudadanía es exigir, es reclamar, y es monitorear el desempeño de sus instituciones. Así que yo siento que en ese sentido han habido muchos avances. Muchas gracias, Richard Barate. Pues vamos a ir a la primera pausa comercial. Y yo les decía a ellos, hagamos anecdótico el programa, que los momentos difíciles que atravesaron, igual a resaltar aquellos momentos en donde hubo pleno optimismo, plena confianza, por ejemplo, antes de las primarias, cuando la gente les exigía y las identidades que nos prometieron. Rolando, tú dijiste que ya ese proceso iba a estar concluido para las primarias. Vamos a recordar todas esas anécdotas, primando siempre nuestra felicitación a la gente que se involucró en este proceso, que me imagino no estuvo exento de errores. No estuvo exento de errores. Y sería bueno hoy una autocrítica, ya que se ha culminado con el proceso, prácticamente al haberse entregado este documento a la mayor parte de hondureños, no sería mal, en medio de las felicitaciones y nuestro agradecimiento, algunas autocríticas de errores que se pudieron haber cometido para que se rectifiquen, para que no se repitan a futuro y no debiliten la institucionalidad. Porque la institucionalidad es débil en nuestro país por estar cooptada por los políticos, defendiendo sus intereses personales y partidarios. Y otras veces se debilita por los errores que no se rectifican. Entonces, vamos a hacer un lindo programa hoy. Ustedes no se van a aburrir. Así que atentos, y lo vamos a estar alternando también con la salida de los camiones del ejército que van a distribuir todas las maletas electorales para que el próximo domingo no estemos diciendo que aquí al municipio de Lempira o de Intibucá no llegaron las maletas electorales y que las seguimos esperando. Volveremos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí, está pasando, está en tunota.com y estos son nuestros titulares a esta hora de la mañana del martes. Niegan solicitud de sobreseimiento definitivo para el general Leonel Sauceda. Sí se lo dieron a su esposa. Encargada de negocios de Estados Unidos anuncia su salida de El Salvador y culpa al gobierno de Bukele. Empresarios de Honduras se reúnen con el secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos previo al 28 de noviembre. Motagua ya se encuentra en Canadá con la mira puesta en el título de la Liga de la CONCACAF. Freddy Guillén, el contrato de vacuna rusa Sputnik
B sigue vigente. Se revisa la parte contractual y Pfizer proveerá 3 millones de dosis de vacuna anti-COVID pediátrica a Honduras. Estas y otras noticias disponibles y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya se entonó el himno nacional de Honduras, ya habló Ana Paola Hall, está hablando Rixi Moncada en el Instituto de Formación Profesional Infop, está Kelvin Aguirre, o sea, están, ya días no los miraba juntos a los 3 comisionados. Ya ese es un logro, los 3 comisionados juntos esta mañana, a pocos días del proceso electoral. Escuchemos a la abogada Moncada antes de que partan los camiones del ejército para distribuir las maletas. Ahí está presente el periodista Tony Munguía. El cuidado de las Fuerzas Armadas de Honduras. Buenos días, Renato, así es. Rápidamente vamos a escuchar a la comisionada secretaria del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, en estos momentos, ya a pocos minutos del banderillazo inicial de las elecciones. Cumpliendo las Fuerzas Armadas su deber constitucional de garantizar que esas urnas y ese material electoral llegue a su destino, pero también de garantizar, bajo la égida del orden civil, que ese material electoral retorne desde cada centro de acopio de manera íntegra, conteniendo la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño, voluntad que sometida al escrutinio general bajo responsabilidad de este Consejo, declararemos 30 días después, para que un nuevo presidente o una nueva presidenta, un nuevo Congreso de la República y las nuevas corporaciones municipales tomen posesión el 27 de enero próximo en ejercicio y en cumplimiento de la Constitución de la República, garantizando todos la alternabilidad en el ejercicio del poder. Nos congratulamos junto al pueblo hondureño de dar inicio a este día al transporte de las maletas electorales y les invitamos a todos el domingo 28 a votar masivamente, a ejercer el sufragio, a ejercer nuestro derecho y nuestro deber, para que ese mismo domingo, 3 horas después de cerrada la votación, el Pleno de este Consejo Nacional Electoral, en sesión pública, anuncie los resultados preliminares producto de la transmisión a través del sistema correspondiente. Muchas gracias a los medios de comunicación por su cobertura. Saludos al pueblo hondureño. Muchas gracias. Bien, las palabras de la abogada Rixi Moncada, consejera secretaria del Consejo Nacional Electoral. A continuación, las palabras del consejero presidente Kelvin Aguirre, a minutos del banderillazo inicial. Tito Livio Moreno, directores electorales, personal del Consejo Nacional Electoral, amigos de la prensa, amigas todos. El día de hoy, en este acto simbólico, muy importante para el Consejo Nacional Electoral, para la ciudadanía en general, donde damos el banderillazo para que salgan la primera ruta de las maletas electorales en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque y Oro. Estas maletas que salen con este banderillazo van a ser de las 18.916 que nosotros hemos planificado se distribuyan a nivel nacional en los 5.735 centros de votación
las 18.293 juntas receptoras de votos que como Consejo Nacional Electoral vamos a poner a disposición de la ciudadanía este 28 de noviembre para que acudan masivamente a las urnas a ejercer el sufragio. Llegar acá el día de hoy no ha sido fácil. Se ha requerido de un gran esfuerzo de hombres y mujeres de este Consejo Nacional Electoral para maquilar todo lo que son estas maletas donde se va a depositar la voluntad soberana. Pero con esa pasión que ha demostrado este personal, que se ha desvelado hasta altas horas de la noche para que llegue en tiempo y forma estas maletas electorales, estamos seguros que la ciudadanía va a llegar confiada el día de la elección a ejercer el sufragio. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas por el apoyo que brinda en atención al mandato constitucional del transporte, custodia y vigilancia de las maletas. Sabemos que es una pieza angular en este proceso de elecciones, el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que con ese ahínco, sabemos, va a custodiarlas y va a vigilar esas maletas, tanto en su salida como en su retorno, donde se va a cuidar la voluntad sagrada del pueblo hondureño ya una vez manifestada en las urnas. En ese sentido, nos sentimos el día de hoy muy satisfechos de poder ya dar este banderillazo, avanzar en el cronograma electoral para poder generar unas elecciones confiables, unas elecciones transparentes, de alta calidad electoral, con todas estas condiciones. En esas maletas electorales, además de lo que ya se ha mencionado, donde van las cabinas, las urnas, las actas, las papeletas, también va una novedad, que es el dispositivo de identificación biométrica. Importante destacarlo, además de lo que mencionaba las compañeras del sistema de transmisión de resultados preliminares, donde nosotros vamos a generar esa confianza y certidumbre, también va esa identificación biométrica que se va a realizar a través de los dispositivos que van en las maletas electorales. Así que muy honrados también, general, de estar acá de cara a la ciudadanía, con la prensa, de poder ya ir generando esa confianza y garantizarle al pueblo hondureño que se van a celebrar esas elecciones el 28 de noviembre, que van a ser confiables, participativas, inclusivas y sobre todo pacíficas. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y todas. Muchas gracias. Las palabras del consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, donde también ha manifestado que dentro de estas maletas electorales van también los equipos tecnológicos, entre ellos el equipo biométrico, por primera vez aquí en nuestro país, donde a pocos minutos se va a desplazar el primer material de las maletas electorales. A esta hora de la mañana, lo que está aconteciendo aquí desde el centro de acopio, centro de distribución del Consejo Nacional Electoral, aquí en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Estamos en vivo para Frente a Frente, ya que hoy 5 departamentos reciben lo que son estas papeletas electorales. Vamos a escuchar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Tito Livio Moreno. Damos gracias a Dios esta mañana porque nos permite estar a todos aquí reunidos para este acto tan simbólico e importante en la vida de Honduras. Abogado Aguirre, presidente consejero del Consejo Nacional Electoral, abogada Rixi Moncada, consejera, doctora Hall, directores electorales, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, Junta de Comandantes, oficiales, consejeros suplentes, personal de la Policía Nacional, pueblo hondureño, medios de comunicación social. Esta mañana inicia este proceso democrático, donde esas urnas simbolizan la democracia, la libertad, el derecho de cada ciudadano hondureño a ejercer el sufragio. Ese derecho
que dará su voluntad soberana de elegir a las personas que quiere que los representen en estos próximos 4 años. Fuerzas Armadas de Honduras, como lo manda la ley, como lo manda la Constitución, hará sus tareas de transporte, vigilancia y custodia de todo el material electoral, con el profesionalismo de cada mujer y hombre que conforma las Fuerzas Armadas de Honduras. Un trabajo que hacemos en un solo equipo, con el Consejo Nacional Electoral. Y esperamos que este proceso sea una fiesta cívica ejemplar para Honduras y para el mundo. Que Dios acompañe este proceso y que Dios permita un proceso transparente en ley y en paz. Muchas gracias, pueblo hondureño. Muchas gracias al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Tito Livio Moreno. Procedemos entonces a lo que todos estamos esperando, a la entrega simbólica, no se me adelanten, de la maleta electoral. Llamamos entonces a los codirectores electorales, por favor, que tomen sus posiciones en la pista. Bien, en estos momentos, entonces, los Blanca codirectores Laínez electorales y el señor también Carlos Chavarría, que han estado trabajando arduamente con un montón de hondureños se va a dar el esforzados. banderillazo inicial Asimismo, nuestras autoridades del Consejo Nacional Electoral, de materiales abogado Kelvin Aguirre, por favor, entre tomar su ellos posición, van las 3 abogada papeletas, Rixi Moncada, las 3 papeletas, entre ellas presidenciales, diputados y también las papeletas municipales. En esta ceremonia pequeña que están haciendo los consejeros suplentes y los consejeros titulares del CNE, el Consejo Nacional Electoral, el organismo que va a velar las elecciones, y también los observadores ya listos, también los miembros de las Fuerzas Armadas ya listos para esta primera distribución, donde van a ser partícipes van a recibir los primeros 5 departamentos de nuestro país. Esta es parte del evento que se está viviendo aquí en el centro de distribución de las maletas electorales del Consejo Nacional Electoral. En este acto de ceremonia, en esta ceremonia donde se está llevando a cabo aquí desde el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde participan los consejeros suplentes y los jefes de las fuerzas, el jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Los primeros 5 departamentos que van a recibir el material electoral: Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque y Lloro. Y posiblemente en horas de la tarde también hay una segunda ruta que comprenden, gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho, Santa Bárbara. Vamos a ver si hay una posibilidad de hacer algunas interrogantes a los consejeros titulares del Consejo Nacional Electoral, donde este banderillazo inicial ya ha dado a comienzo desde el Instituto Nacional de Formación Profesional. A esta hora de la mañana, en vivo desde aquí, desde el Infop, para Frente a Frente. Vamos a tener entonces estas imágenes totalmente en vivo. Bien, vamos a ver en estos momentos. Este es el ambiente. Este es el ambiente que se ve aquí en el Infop. Hay unas normas de protocolo que hay que respetar por parte de las Fuerzas Armadas, pero a partir de ahorita, Renato, amigos televidentes y los invitados de Frente a Frente, se da comienzo de este banderillazo inicial, donde vemos la participación tanto del abogado Kelvin Aguirre, la abogada Ana Paola Hall y también la abogada Rixi Moncada. Los 3 son los 3 titulares, consejeros del Consejo Nacional Electoral, junto a los codirectores y el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a seguir escuchando entonces parte de este banderillazo inicial que se da comienzo a partir de hoy desde el Info. Padre, pedimos que usted sea el que guíe esta democracia, Padre, que usted dé sabiduría y tranquilidad a nuestro pueblo. Bendito Dios, encomendamos a usted todo este proceso y pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si para darle más emoción hacemos una cuenta regresiva de 5? Van a hacer una cuenta regresiva para ya dar comienzo este banderillazo inicial, junto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las autoridades de las Fuerzas Armadas. 1.
Iniciamos entonces, un fuerte aplauso para todos. Este gran trabajo que hacen las autoridades del Consejo Nacional Electoral, asimismo las Fuerzas Armadas. A partir de hoy entonces sale la primera ruta hacia el departamento de Atlántida, el departamento de Colón, el departamento de Copán, Ocotepeque y Lloro. Atlántida comprende 886 maletas, Colón 643, Copán 819 y Ocotepeque 347 maletas electorales, mientras que gracias a Dios va a recibir 1.230 maletas electorales. Sale entonces el primer camión que carga las maletas electorales del departamento de Atlántida. El ambiente que se vive aquí desde el Instituto Nacional de Formación Profesional lo ha vivido usted desde aquí en vivo para Frente a Frente. Renato, este es el ambiente que se vive aquí. No sé si tiene alguna consulta, si no, con estas imágenes damos retorno con usted. Buenos días. Correcto, Tony. Quiero seguir escuchando el ambiente, el claxon de esos vehículos, la bulla, la algarabía de la gente, para también escuchar los comentarios aquí que tienen los consejeros. Ya está Oscar Rivera, el consejero comisionado presidente del RNP con nosotros. Oscar, mira qué buen momento, ¿verdad? A pesar de todos los problemas que hemos vivido con estas elecciones, de los sinsabores, de las tensiones, de las aflicciones, mira que nos sentimos alegres porque esto está culminando y ojalá que termine de culminar bien. Un saludo, Renato. Sí, realmente para el país es un acto de celebración. La democracia siempre será la ruta de la patria. La necesidad de construir esos elementos, esos hilos que unen el país y la población. Y este acto realmente es muy simbólico. Que esas maletas salgan significa que el Consejo Nacional Electoral y el país en general tuvo que hacer un gran esfuerzo para poderlo lograr. Sí. Es realmente un proceso electoral que va a marcar la posibilidad de construir ese modelo de nación que todos queremos y que todos aspiramos. Y este proceso electoral realmente marcará un hito en el país, en donde esperamos que el domingo todos los hondureños se movilicen, esperamos que todos los hondureños lleguen a una urna, puedan elegir libremente, que todos y todas tengan la posibilidad de votar, que todas y todos tengan la posibilidad de pensar en el futuro y en ese sentido y con esa intención y con ese ambiente, el país haga una fiesta el domingo 28 de noviembre y que el Consejo Nacional Electoral le toque solo dar fe de esa voluntad popular. Así es. Esa es la acción fundamental que todos y todos esperamos, que el país el 28 de noviembre cierre una jornada con una conferencia de prensa de los 3 consejeros en donde se manifieste esa voluntad de un pueblo que ha sido expresa en cada una urna, en las 18.000 urnas a nivel nacional. Gracias, Oscar. Rescato esas palabras pronunciadas por Rixi Moncada, que lo que tú estás diciendo, que en una sesión pública el Consejo Nacional Electoral dé los primeros resultados de este proceso del domingo 28. Don Roberto, ahora que está viendo ya estos camiones transportar todo ese material electoral. Así es, Renato, es un día histórico. Con qué emoción estoy viendo que esos camiones salen con las urnas para llegar a los diferentes lugares del país y empezar este proceso tan importante para todos los hondureños. Creo que ese 15% que mencionó Richard de la poca confianza que tiene el pueblo hondureño se va a revertir en estos días. Yo creo que con la base de datos limpia que hemos presentado al Registro Nacional de las Personas, al CNE, para que conforme ese nuevo Censo Nacional Electoral, toda la transparencia que se le ha imprimido a este proceso, vamos a tener, yo creo que el 28 de noviembre, una celebración, un día de fiesta y posteriormente esperar pues que esos resultados sean producto de un proceso transparente, limpio, y que por primera vez podamos decir que salimos en paz y tranquilidad en un día de fiesta para todos los hondureños y por supuesto generar esa esperanza que tenemos todos los hondureños de que después de este proceso podamos construir un país con toda la unión
que tenemos, creo que todos los hondureños podemos aportar un granito de arena y no podemos seguir en esta ola de violencia, sino que de paz y tranquilidad. Excelente, porque el proyecto Identifícate, que prácticamente ha culminado, trasciende lo que es la emisión, trasciende lo que es la base de datos limpia para que elabore el censo electoral, el Consejo Nacional Electoral. Trasciende eso. Es la seguridad y la certeza que el documento que nos acredita como hondureños es seguro, es seguro. Va más allá de lo electoral, pero en este momento sí tenemos que resaltar que teníamos ya décadas de no decir: el registro de las personas le entregó una base de datos limpia al Consejo Electoral para que elabore el censo. Y por este lado, nadie arguya que las elecciones fueron manipuladas y que se ganó con fraude, porque tenemos una base de datos limpias con la cual el CNE elabora un censo electoral limpia, y eso es lo bueno de destacar en este momento, que están los comisionados del RNP, que hablaron los magistrados del CNE y que están saliendo los vehículos con el material electoral, Richard. Así es, no, realmente la base de datos en sí es un aspecto neurálgico, una demanda ciudadana que emana también de la crisis que hubo en el 2017, de las recomendaciones múltiples de las misiones de observación electoral, y realmente el hecho que se haya cumplido con márgenes de error muy bajos, menos del 1%, superando los más altos estándares internacionales, es un factor que debe construir confianza. Al igual que otra cantidad de medidas que han sido tomadas de parte del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, la unidad de política limpia, han avanzado con plataformas para rendición de cuentas, del financiamiento de campañas electorales, un reglamento acordado en el Tribunal de Justicia que da certeza del trato en caso de que se identifiquen irregularidades. Las reglas del juego han sido determinadas con participación de las principales fuerzas políticas. Todos estos son aspectos que deben de generar certidumbre para el evento electoral del domingo, y ver estos camiones que salen efectivamente da una sensación del deber que se está terminando de cumplir. Hay, por supuesto, desafío en los próximos días, pero es muy importante que la ciudadanía reconozca estos avances. Hay una gran diferencia del escenario del día de hoy y hace 4 años, y que participe de manera activa y pacífica en estos eventos electorales. Los ojos de muchos países y del mundo están puestos en este evento electoral. Después de la crisis del 2017, en vista de la geopolítica latinoamericana, entre otros aspectos, Honduras y estas elecciones son emblemáticas y son una oportunidad de terminar de posicionar al país como un país que respeta el Estado de Derecho y la institucionalidad. Solo permítame un segundito para escuchar al consejero presidente del CNE. Es un paso más en firme que damos como Consejo Nacional Electoral, garantizando que vamos a realizar una elección confiable y transparente este 28 de noviembre. El abogado Kelvin Aguirre, un poquito difícil llegar a este lugar porque hay normas, protocolos que están realizando también las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar. Con otra delegación del cuerpo diplomático y como Consejo Nacional Electoral, desde la presidencia siempre hemos impulsado una política de puertas abiertas. Tenemos reuniones con diferentes actores del proceso, sociedad civil, comunidad internacional, partidos políticos. Informamos los avances del cronograma electoral. De igual forma, planteamos todo lo que se ha realizado en relación tanto a la logística electoral como el día de hoy, que ustedes ya han presenciado, y les agradecemos su cobertura sobre lo que ya es el estado de la maleta electoral, todo lo que la conforma, las cabinas, las urnas, las actas, las papeletas. Informamos que ya están impresas 100% del nivel electivo presidencial, de la mayoría de los niveles electivos, ya 6 departamentos que estaban listos y que salieron ya el día de hoy. De igual forma todo lo del sistema de información de datos, el TREP, lo que es la identificación biométrica,
call center, la auditoría de sistemas, los reglamentos que hemos elaborado y aprobado, todos los grandes esfuerzos que este Consejo Nacional Electoral está realizando en este 11º proceso de elección. La pregunta clave, Tony, la pregunta clave para generar más certidumbre es si va completo el TREP, el equipo de la transmisión de resultados electorales preliminares. Eso me tiene con algún grado de incertidumbre. Es la pregunta clave para Kelvin Aguirre. Si en estos camiones que ya partieron va completo todo el equipo de transmisión de resultados electorales preliminares. Y con eso concluiríamos, Tony. Sí. El día de hoy se inician a imprimir las credenciales. Sí, en estos momentos nos vamos a tratar de acercar donde está el consejero Kelvin Aguirre. Un poquito difícil por la gran cantidad de medios que está cubriendo. Vamos a llegar hacia allá. Se emitieran en blanco, lo anterior en razón. Que nosotros como Consejo Nacional Electoral les requerimos a los partidos políticos en diferentes ocasiones que mandaran la lista de los miembros de Junta Receptora de Votos. Sin embargo, solo 5 partidos políticos cumplieron, varios de ellos condicionados y supeditados que todos los 14 partidos políticos legalmente inscritos y candidaturas independientes presentaran el listado completo. Dimos varias prórrogas, no se podía dar más porque estamos ya a menos de 5 días de las elecciones y debíamos garantizar la igualdad, la representatividad como manda la ley de los partidos políticos en la Junta Receptora de Votos, y atendiendo esa recomendación de los 13 partidos políticos que la formularon, de igual forma de la Secretaría General, que emitió un informe también recomendando por los tiempos, porque recordemos que estas credenciales también tienen que ser distribuidos a nivel nacional, y la recomendación colegiada de la Dirección de Organizaciones Políticas, inscripción de candidaturas independientes, que también lo hizo de manera unánime, y sobre todo que ahora con la novedad de la identificación biométrica se le garantiza al pueblo hondureño la identificación, la transparencia de todos los miembros de Junta Receptora de Votos, porque se van a enrolar en el dispositivo que va en estas maletas electorales, y en ese sentido pues garantizar de que se va a evitar el fraude con la identificación biométrica, y también que las credenciales van con todas las medidas de seguridad y que no puedan ser falsificadas o duplicadas. En ese sentido, pues esa es la decisión que se ha tomado por el Consejo Nacional. Buenos días, abogado. ¿Va completo el equipo tecnológico del TREP? Buenos días. Sí, el silencio electoral inició el día de hoy. Hasta ayer lunes tenía todos los partidos políticos y sus candidatos para hacer propaganda electoral, proselitismo, y ahora exhortar a todos los candidatos y candidatas que cumplan con este mandato de ley, si no van a ser sancionados por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo único que se puede realizar son propuestas, planes de gobierno, no se puede pedir el voto, y en ese sentido nosotros vamos a estar expectantes para que se cumpla con la ley. Hablamos de sanciones, porque estamos hablando de sanciones. Hablamos de sanciones. ¿Cuándo serán entregadas estas credenciales a los partidos políticos? Según lo que se nos ha informado por parte del... Bueno, ya luego Tony nos va a informar si se fue el equipo del TREP completo o no. Pero es que deben organizarse mejor para esas comparecencias. Hombre, debemos tener el ejemplo del primer mundo cuando hay conferencias de prensa con orden. Pero hasta en esas cosas fallamos. Hasta en organizar una comparecencia de un alto funcionario como lo es el consejero presidente del CNE. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Ya luego nos vamos a dedicar estrictamente a hablar de un proyecto que está prácticamente culminado. Está prácticamente culminado.
Oscar se perdió, lo que dije al comienzo, Oscar, felicitándolos por la labor que han hecho, pese a todos los problemas, pese a todas las dificultades que se han presentado por la pandemia y los huracanes, a los problemas políticos internos del país, a los desembolsos, han cumplido. Ya prácticamente todo el mundo está identificado, los que no tienen su documento es porque no lo han reclamado y ha sido una titánica labor tomando en cuenta que comenzaron a enrolar en septiembre del año pasado. Una labor en la que también ha tenido un papel muy importante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que después de la pausa nos quedamos estrictamente con esto y alguna otra información alterna del CNE. Vamos a hablar de las fortalezas, de los momentos difíciles que ustedes pasaron y si quieren algunas autocríticas también para que otros o ustedes mismos no cometan los supuestos errores que pudieron haber en este proceso. Porque no están exentos de cometerlos, son seres humanos, ¿no? Así es, ¿verdad, Richard? Correcto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Vamos a la pausa y regresamos ya con Rolando Catán, Oscar Rivera, Roberto Urebe y Richard Barate, aquí a Frente a Frente. Bueno, de nuevo estamos con ustedes ya en esta hora para hablar exclusivamente del Registro Nacional de las personas, cuando ya vieron que las maletas electorales están siendo transportadas. Rolando, tú que te quedaste con la palabra por la transmisión que hacíamos desde el Infop, ¿cuáles fueron los momentos más complicados de todo este proyecto Identifícate? ¿En qué momento es que, no digo que surgieron dudas entre ustedes, pero la situación se puso tensa inclusive en la relación entre los comisionados? Yo creo que nosotros fuimos electos para sortear valladares, corregir los problemas, encontrar el consenso técnico para poder elaborar un proyecto. En eso la compañía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un factor determinante. El problema más grande, y es que fue una situación anecdótica, nosotros salimos en cadena nacional. Esa cadena nacional fue el domingo y habíamos grabado el viernes la cadena para anunciar el inicio del enrolamiento en febrero. Y en ese momento, después de nuestra comparecencia, el país se cierra porque obtenemos el primer caso de COVID un domingo. Y el país se cierra por una semana. Y en ese momento no sabíamos que iba a ser ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni cuál iba a ser la situación. Ya habíamos recibido el préstamo, tuvo 2 fases, ¿no? $63 millones y después 9 millones de dólares. Y ya teníamos el dinero, ya teníamos gente contratada. ¿Cómo acomodar todo eso? Ahí fue cuando salió el preregistro en línea. Que afortunadamente estábamos un poco preparados porque era algo que ya teníamos desarrollado y la ciudadanía pudo empezar a hacer el enrolamiento en línea. Ese fue un momento sumamente complejo. ¿Cuántas personas se enrolaron en línea? Fíjate que es muy interesante porque fueron 850,000 personas que podríamos decir que es la gente que hoy por hoy en el país está absolutamente conectada y que coincide más o menos con el número de descargas que tiene nuestra aplicación, el CIN-RNP, que es si tú la buscas en el App Store, vas a ver que está rankeada siempre entre los 10 primeros lugares y muy por encima de aplicaciones bancarias o de empresas de comunicaciones, etcétera. O sea, es una app que la gente usa y tiene porque esa es nuestra ciudadanía conectada. ¿En qué mes comenzó ese enrolamiento en línea? Justo en febrero, cuando se anunció el inicio de la pandemia, al mismo tiempo. Fue el final de febrero, o sea, iniciando... Creo que más bien fue en marzo. Y el otro momento dificilísimo fue para las internas, sí estuvo la tarjeta al final, y logramos entregar 1.6 millones de tarjetas. Pero cuando salimos tenemos unos problemas con el software, de carácter técnico con algunos equipos específicos, etcétera, cosas que suceden, pero teníamos que salir antes de las internas. Y luego el tumulto de la gente, y ahí tuvimos que tomar una decisión muy difícil, porque en el país se acostumbraba a entregar la tarjeta sin un proceso biométrico.
Y tú sabes lo que es tener que sostener la forma en que se iba a entregar la tarjeta, a pesar de la carga de toda la población en una unidad. Y decir, no podemos entregarla como se entregaba antes. Tenemos que resistir, aunque eso en algún momento nos afectó la imagen y el capital político que pudiéramos tener. O sea, si nosotros hubiésemos roto los sobres, puesto las tarjetas y a dónde está todo el mundo y las empezábamos a repartir como naipes, la gente hubiese salido tal vez más satisfecha, pero hubiésemos tenido un proceso menos riguroso que no nos permitiría darle cuentas al futuro como lo estamos haciendo hoy, porque al final las votaciones serán con un doble factor de autenticación, porque algo que tiene todo ciudadano es una tarjeta que le fue entregada con biometría facial, todos los que nos están viendo lo saben, y además la huella digital. Entonces, ese fortaleza, que es algo que soy, entonces esas dos, el algo que tengo más el algo que soy, es un doble factor de autenticación que nos va a hacer una de las elecciones más seguras. Oscar, mira, yo valoraba hace algunos minutos el esfuerzo que hicieron ustedes para fortalecer la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas. Es decir, son 3 representantes de los partidos mayoritarios del país: Nacional, Libre, Liberal. Hay otras fuerzas políticas que tienen su cuota en el RNP, pero lograron ustedes, contrario a lo que históricamente conocemos, mantener sus discrepancias internas y resolverlas con profesionalismo, dándole certidumbre a la institución llamada RNP. Y no es que estuvieron exentos de discrepancias fuertes, me imagino, entre los 3, porque cada quien defiende su parcela, defiende su partido, pero primaron los intereses del país fortaleciendo esa institucionalidad. Mira que yo es lo que rescato más y además me genera certidumbre, me genera profunda satisfacción. Renato, y en esa dirección, yo creo que voy a hablar por los compañeros comisionados. Siempre pusimos la meta como objetivo. Es que realmente cuando tú tienes plasmada una diferencia, expon primero cuál es el objetivo. ¿Por qué si no entonces partir de la idea de la diferencia? Y en ese sentido nosotros dibujamos una ruta. Tener un censo depurado que el CNE ya lo está distribuyendo a nivel nacional. Claro. Tener un país con una identidad que pudiera generar la confianza para los procesos electorales, porque era lo que teníamos de frente, que es esto que estamos viendo ahora. Tener la posibilidad de que esa institución, después de que estos 3 caballeros pasaran en ella, la gente confiara en la institución, era fundamental para nosotros. Son los elementos que nos guiaron en un primer momento. Después vimos lo que tiene que ver con todo lo que es la relación del registro con las instituciones del Estado, las instituciones privadas, la interoperabilidad del SIN, que son elementos conexos, porque realmente el principio, la esencia de la razón por la que fuimos nombrados en el Congreso Nacional fue a partir del conflicto. Tú lo mencionabas, el 2017 generó una ruptura absoluta de la institucionalidad, un descrédito y una pérdida completa de la confianza del pueblo hondureño a partir de lo que pasó en el 2017 y las dudas del resultado electoral. El Congreso Nacional nos nombra a nosotros como interventores para ir a buscar que recuperar esa institucionalidad, recuperar ese reconocimiento del pueblo hondureño y la credibilidad del pueblo hondureño en las instituciones electorales y en este caso la labor del registro para el censo. Fundamental para tener la posibilidad de que hoy estemos ante un evento que nos permite tener la posibilidad de que el pueblo pueda elegir. Eso es el pilar inicial que el registro puso desde la intervención y tiene la posibilidad ahora de haber salido bien el proceso de enrolamiento y de cedulación y tener la tranquilidad del país que tendremos un proceso electoral el domingo 28 de noviembre. Richard lo debe saber, y si no lo sabe yo se lo cuento. Yo no recuerdo una elección primaria o elecciones generales en el país donde la gente no se haya referido que Honduras es uno de los poquísimos o quizá el único país donde los muertos votan. Yo crecí escuchando esa frase, que los muertos votan en las elecciones de Honduras. Y esta vez debo tener la certidumbre que los muertos no votan. Porque me imagino que los que han muerto en los últimos meses se enrolaron y tenían su tarjeta de identidad, tienen que
Ya los depuraron, ¿no? Sí, claro. Ya los depuraron. Claro. Pero la frase que los muertos votan en Honduras, eso queda para la historia. Roberto, y tu visión con respecto a esta construcción que hemos hecho es importante para... Sí, yo es que creí que iba a pasarle la palabra a No, Richard. No. Pero Sí. si me la pasa a mí, con gusto. No, vamos con usted. Quisiera Y luego Richard. manifestar que cuando empezamos este proceso, Renato, queremos en todos los procesos estratégicos que se nos enfrenta un equipo profesional, los 3 ingenieros, nos dimos cuenta de que teníamos que evaluar muy bien cómo íbamos a seleccionar los objetivos. Nosotros trabajamos en función de objetivos. Y uno de los objetivos que teníamos que plasmarnos era cuál iba a ser la cantidad de hondureños mayores de 18 años que se iban a enrolar. En ese momento empezamos a hacer nuestros análisis. ¿Cuánto fue el censo del 2017? 6.100.000, por decir algo. ¿Cuántos son los fallecidos que estábamos hablando que pudieran haber estado inflando este censo? Entonces hicimos un estimado en función de estadísticas de la misma OEA, Naciones Unidas, que estimaban que los fallecidos eran alrededor de, pongámosle, de unos 500.000, 400.000. Y la otra variable era cuántos migrantes que se fueron a Estados Unidos o emigrantes estaban conformando el censo que lo inflaban. Entonces podríamos decir, unos hablaban de 1 millón, otros hablaban de 800.000. Entonces dijimos, pongámosle que iban a ser unos 800.000 más los muertos y más todo lo demás, más los nuevos votantes que se iban a incorporar, nos daba alrededor de 5.5. Y quiero anunciar que el día de ayer logramos 5.5 millones de enrolados. Richard hablaba de 5.4. Pero ya vi la estadística de ayer y hemos logrado el objetivo que nos habíamos trazado de 5.5 millones de enrolados. Y yo creo que eso es un éxito asombroso, de que en este momento hemos logrado el objetivo que nos habíamos trazado. Y todo ese proceso que hicimos, que no solo es de decir este es el objetivo, sino que ver la estrategia. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar para llegar a ese objetivo? Naciones Unidas, a través de PNUD, nos ha hecho un trabajo tremendo porque tenemos que identificar técnicamente cómo diseñar el kit. ¿Quién de nosotros iba a saber que el kit tenía que tener una computadora, que tenía que tener un lector de huellas? Solamente transmitimos las necesidades que requerimos y el equipo técnico del PNUD con el nuestro empezaron a desarrollar esas actividades y conformar esa estratégica. ¿Cuántas personas vas a contratar? Tenemos que contratar, ¿cuántos sitios son? Oscar es un experto en operaciones de campo, se dedicó a buscar los puntos específicos, fueron más de 5.000 comunidades que visitamos, luego decir cómo los vamos a contratar. Tienen que tener la capacidad. La Cámara de Comercio nos permitió con su plataforma tecnológica hacer un trabajo de reclutamiento impresionante, porque no solo se iba a evaluar la capacidad, su experiencia, sino que también su inteligencia, o sea, pruebas de inteligencia, psicométricos, de conocimiento de la zona, de ortografía, de hojas electrónicas, y todo eso significó tener una 20.000 personas llegaron a solicitarlas, se excluyeron 4.000. Y después capacitarlas, hacer un trabajo de mapeo para saber dónde vamos a estar. O sea, lo que les quiero transmitir que el esfuerzo y la planificación de este proyecto es monumental. Y yo creo que sí debe ser un ejemplo para todos los países de Latinoamérica este modelo de trabajo que hoy logramos llegar a los 5.5 millones. Bueno, pues yo rescato todo, pero quiero destacar eso para hacer el contraste. Miren cuántos muertos inflaban el Censo Nacional Electoral y cuántas personas migrantes también inflaban ese censo, es decir, cuántas tarjetas de identidad. Tengo datos. Tú tienes datos, Mira, tú tienes datos. El Censo Nacional Electoral en las elecciones del 2017 fue 6.1. Eso es un dato duro, ¿ok? Eso significa que la población andaba alrededor de 6.2 millones. Crecimos 500.000 nuevos electores en estos 4 años. Si no hubiésemos hecho nada, estaríamos ante un censo de 6.6
pero murieron en 4 años 100,000, entonces quedas en 6.5. Si enrolamos 5.5 y únicamente 17,000 personas en el extranjero, la pregunta es, ¿cuántos hondureños viven en Estados Unidos, en España y en el mundo? ¿O viven muchísimo menos de 1 millón o realmente no habían tantos muertos? Es que hay un balance y hay que tener, yo entiendo que cada quien tiene una visión de ver las cosas, por eso quiero exponer los datos, porque el proceso también es generar confianza a futuro, ¿ya? O sea, como dicen, ver la patria, el país conciliado, mira feliz cómo es y Rolando, triunfante. que yo no había terminado la pregunta y como que rapidito me captó hacia dónde iba dirigida mi pregunta. Pero tú sabes que no era una pregunta con mala intención. Y yo solo me estaba imaginando, a saber, es lo que estaba reflexionando yo. Muchos triunfos, ¿cuánto influyeron los muertos que votaron o las personas que viven lejos del país? Pero dejémoslo ahí. El hecho que nos da certidumbre es que la base de datos que ustedes entregaron al CNE es una base de datos limpia. Y concilia al país. Porque, ¿qué teníamos en la población? Una población que no creía en los resultados, pero no podemos desconocer de que había una población que sí creía en los resultados. Cuando hablamos de país dividido, no miremos solo un lado de la naranja. O sea, el país estaba dividido en 2 lados. ¿Y qué teníamos que hacerlo? Bueno, conciliar, crear y generar la confianza. Porque yo no pienso de la misma forma que pueden pensar otro en función de qué existía antes. Lo que sí puedo decir es, estos son los datos y esta es la realidad. Y ojalá todo esto sirva para conciliar. Pero mire, Richard, estaba verificando todas las cosas que nos han dividido en las últimas décadas a los hondureños, hasta el censo electoral. Absolutamente. A mí me llamaron poderosamente 2 cosas de esta operación. La primera es la cantidad de errores que tenía la base de datos histórica en Honduras. Personas con una tarjeta de identidad que decía datos correctos, pero que en su base registral eran incorrectos, por más de 20 años. Y realmente que este proceso de enrolamiento haya permitido identificar más de 400,000 errores de hondureños y hondureñas que no se imaginaban que tenían esos errores en su base registral y que se hubiesen dado cuenta muy tarde cuando realmente algún evento importante ocurriera, como un matrimonio o lo que fuese, fue uno de los logros inesperados para nosotros de esta operación. Y el otro tema que me pareció también muy sorprendente, y en eso sí puedo decir con bastante confianza de que no hay precedentes en el mundo, es cómo el proceso de enrolamiento ha llegado a la última milla. Realmente, yo no entendía al principio por qué tanta insistencia que necesitaban kits biométricos en una valija portátil y todo, pero lo entendimos, dijimos, vamos a hacerlo, adelante. Y luego cuando vi las imágenes de enroladores cruzando ríos, en burros, y que van a enrolar personas a la puerta de su domicilio. Oscar Rivera mencionaba, el comisionado presidente mencionaba en su momento que la meta de enrolamiento en el departamento de Gracias a Dios superó de más de 50% y ya era una meta ambiciosa. Personas que nunca se hubiesen imaginado ser parte del Estado hondureño de manera formal al ser identificado, pues realmente es sin precedentes. El hecho de que hoy haya un registro preciso de cuántas personas corresponden a qué tipo de población indígena, afrodescendiente u otros, tener un entendimiento de la composición de la ciudadanía, permite innumerables formas de informar, la construcción de políticas públicas mucho mejor dirigidas y por lo tanto con mayores posibilidades de impacto, ¿no? Eso es sumamente importante. ¿El porcentaje que se enroló en Gracias a Dios? 140%. O sea que nosotros teníamos proyectado enrolar alrededor de 40,000 y terminamos enrolando alrededor de 65,000. O sea, el alcance de un departamento que el problema que tiene es la dispersión, porque las comunidades no solo es que no son accesibles, sino que son regadas en todo el departamento. Y es gigantesco, gracias a Dios, es de los departamentos más grandes del país.
y logramos resolver varias cosas. Te cuento un poco la experiencia, gracias a Dios. Primero, el problema logístico, el problema de seguridad, el problema de comunicación, el tema del lenguaje. Todo lo tuvimos que coordinar con personal de campo. Capacitamos a ese personal de campo, que fue un reto también. Enviar personal de Honduras, del territorio de Tegucigalpa, gracias a Dios, a atenderlos, a darles ese servicio de acompañamiento. Estuvieron más de un mes capacitándolos. Que se hospeden. Todo lo que tiene que ver con el hospedaje, transporte. Bueno, es una operación solo gracias a Dios. Y logramos tener la capacidad de ir hasta la última comunidad del departamento a atenderlos. Especialmente, y quizás los que están viendo en Patuca o en Catacama saben de lo que les puedo hablar. Todo lo que tiene que ver con la ribera del Patuca, las comunidades alrededor de la biosfera, un municipio que realmente yo siempre lo tengo en mente, que es Guampusirpi. Llegar a Guampusirpi es una operación titánica y en ese sentido, Identifícate cubrió todo, absolutamente todo. Tuvimos la capacidad de atender también otro departamento que a veces solo vemos el tema turístico, pero nunca vemos las complejidades, Islas de la Bahía. Atendimos todos los cayos y los islotes asociados a poblaciones grandes. Que también el registro nunca había llegado ahí, Renato. La gente tenía que movilizarse. Y tuvimos la capacidad logística de operar con la naval, por ejemplo, y también con mucha gente que nos colaboró, prestándonos botes para movilizar el personal, que realmente pudimos coordinar muy bien esa operación en Islas de la Bahía. En el resto del país el problema es la montaña. El principal problema que tuvimos en la operación fue el tema de la lluvia. Los vehículos que alquilamos, en un primer momento las llantas que utilizaron eran para, vehículos de alquiler del día a día de las empresas. No piensan en todo terreno, piensan en que va a hacer alguna vuelta aquí en la ciudad o alguna ciudad cercana. Pero después tuvimos que cambiar todo el andamiaje de llantas de los pick-up que contratamos, porque la lluvia estaba activándose. Y hubieron lugares que el proyecto Identifícate hasta tuvo que hacer calles para llegar. ¿Qué porcentaje de hondureños creen ustedes, calculan, pudo quedarse sin enrolar, teniendo ya la edad para hacerlo? ¿O son tan optimistas que creen que el 100% de los hondureños en edad se enroló? Si no logramos el 100%, porque uno tiene que saber que hay un margen siempre, llegamos arriba del 99%. Te lo aseguro, el alcance que ha tenido este proyecto en territorio ha sido de una profundidad, Richard siempre lo menciona, el alcance que tuvo el proyecto. Nosotros llegamos a 5,000 lugares, que Roberto los menciona, que están asociados al tema electoral, donde hay un centro de votación. Pero de ahí en adelante también cubrimos aldeas y caseríos más pequeños, donde no hay centro de votación. 30,000 lugares poblados. Sí, alrededor de 30,000 lugares. Y te digo que cuál es el tema, que lo mapeamos, que fuimos, que llegó una unidad. Yo acompañé, por ejemplo, en la mera frontera de El Salvador, mira, ahí hay un mojón en la frontera de El Salvador, del lado de Ocotepeque, que literalmente tenés que rodear toda la montaña para llegar a esa comunidad. Solo eran 3 familias. Un kinder era lo único que hay. Eso es lo que hay. De ahí no hay nada más. Son 3 familias que viven en una comunidad chiquitita y yo fui a acompañar al equipo y literalmente tú ves a metros la frontera de El Salvador. Y fuimos a todo el territorio nacional en ese sentido. Sin importar dónde estuvieran los hondureños, ahí fuimos. A atenderlos a cada comunidad. Nuestro personal cruzaba ríos, caminaban. Muchas veces el personal tuvo que caminar horas para llegar a atender ciudadanos, por ejemplo, postrados que nunca habían sido atendidos. Hoy tenemos la capacidad de decir que tenemos una base de datos actualizada de ciudadanos que están en condiciones de inmovilidad en sus casas. El Estado con toda esta información también tiene que moverse. Nosotros ponemos al servicio del Estado toda esta información para que el Estado... Mira qué buena información y reflexión me da, porque una buena parte de los hondureños asocia Registro Nacional de las Personas a censo electoral. Equivocadamente, buena parte de los hondureños asocia RNP a una base de datos y a un censo electoral. Por eso a mí me satisface cuando miro al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alegre
con este proyecto Identifícate, porque él tiene bien claro el panorama. Este proyecto Identifícate trasciende lo que es un censo electoral. Ya Richard me está hablando de políticas públicas que los futuros gobiernos pueden hacer en función de la información que el RNP ha recopilado esta vez. Y si me dicen, y con una sonrita en los ojos, sonrisita en el rostro, no me dicen el 100% enrolamos por prudencia, pero fuese su deseo decir 100%, Renato, enrolados, te lo aseguramos. Me dicen el 99%. Se imagina todo lo que el Estado, trabajando de manera organizada, puede hacer, sabiendo qué población vive en este sector, cuántos indígenas tenemos, cuántas personas con discapacidad hay, cuántas políticas públicas podemos elaborar a partir de ahora. Así es, y también informa muchísimo los programas de protección social, porque realmente es mucho más fácil hoy hacer cruces de información gracias a una base de datos actualizada, inclusive con información de, por supuesto, de localidad, como decía, con una precisión de arriba del 99%, y también hasta números de contacto. O sea que realmente hay una cantidad de información en esta base que va a facilitarle la transición a un gobierno digital. Pero no solamente, porque de nuevo, parte del objetivo de esta operación y algo que entusiasmó mucho al PNUD desde un inicio, es que la visión trasciende los aspectos puramente del Estado, porque es también una herramienta muy poderosa para el sector privado y la oferta de una cantidad de servicios para democratizar el acceso al crédito y otra cantidad de soluciones que van a venir gracias al altísimo estándar de seguridad de esta tarjeta de identidad, de este documento nacional de identificación, perdón, con la información de la huella en código QR de alta definición y otra cantidad de características de seguridad que la hacen una herramienta transformadora. Mira, y yo voy más allá todavía, Libre, el Partido Nacional, Partido Liberal, que son los más enconados rivales en esta contienda, nos han demostrado que si se prima al país, pueden buscarse consensos entre los tres partidos. Si lo han logrado en el Registro Nacional de las Personas, quiere decir que podemos tener la esperanza que estas tres fuerzas políticas y el resto pueden encontrar consensos en el futuro gobierno, ya sea de Libre, ya sea del Partido Liberal, ya sea del Partido Nacional o cualquier otra fuerza que haga un milagro. Si lo lograron en el RNP, lo podemos lograr en el resto de actividades, porque es esa falta de consenso, Richard, las que nos tienen parte así como estamos en este momento, ¿eh? Así es, realmente existe mucha polarización, eso es una realidad aquí en muchas partes del mundo, en América Latina en particular, pero la capacidad de una sociedad, no solamente de las fuerzas políticas, sino de una sociedad, de buscar estos espacios de entendimiento, de dialogar, de tener una visión de país, de largo plazo, que la única forma de que exista ese diálogo es que esa construcción de visión haya sido inclusiva de los principales actores del país. Y eso es un poco las formas de gobierno democráticas a los que se aspira, porque de lo que hablaba al inicio, la decepción que existe en toda la región de América Latina, pero a nivel global también, en las instituciones, pasa por ahí, pasa porque estas instituciones no han logrado incluir a los principales actores de una forma más efectiva y por lo tanto no se sienten reflejados ni beneficiados de la manera que esperan de parte de las políticas públicas. Ese cambio, no solamente en visión, sino en forma de gobernar, es una expectativa ciudadana alrededor del mundo y ha habido esa tendencia y es una expectativa aún mayor en la juventud. Todas las estadísticas recientes arrojan que la juventud es aún más exigente en este aspecto de ser partícipe de los procesos de construcción de visión y por supuesto es más exigente en cuanto al tipo de servicio que accesan del Estado. Yo le diría a Libre, si gana las elecciones, que busquen el perfil profesional y psicológico de Óscar Rivera para la mayor contratación de trabajadores públicos en función de hacer un buen gobierno. Y te lo digo con mucha sinceridad, porque a mí lo que me importa en este momento, con la polarización que tiene el país, es el nivel de consenso que ustedes lograron.
Eso rescato, el nivel de consenso. Y yo le diría a los nacionalistas también que el perfil de Catán o a los liberales, el de Roberto Brevé, deben primarlo a la hora de contratar recurso humano, porque nos han demostrado que primaron el consenso y resolvieron problemas álgidos. Ya me imagino la presión que tenían ustedes hasta de sus propios partidos políticos para que hicieran lo que quería el directorio central. Sí lo hubo. Sí. Rolando algunas veces lo miro como que no está de acuerdo con lo que lo digo. Y está bien, pero conozco el país como es. Fíjate que el rostro que hacía era un poco de humildad también, en un sentido de que el consenso también sucedió en el Congreso. Sí. Nosotros fuimos electos por la votación más alta del Congreso Nacional de la República. O sea, para la Junta Interventora 120 votos y creo que para la comisión alcanzamos como 115 votos y ese consenso es importante. Tú lo decías bien, las fuerzas políticas lograron el consenso y eso nos facilitó, habiendo un acuerdo en el Congreso, el apoyo que tuvimos para las diferentes leyes y transformaciones, etcétera, nos permitió a nosotros trabajar en un segundo nivel de consenso que ya era el cómo hacerlo, las situaciones técnicas, etcétera. Pero el gran consenso no es lo mismo que hubiésemos tenido nosotros que trabajar si no hubiese existido en el poder del Estado esa voluntad. Entonces, mi cara, como te digo, es humildad. Hemos trabajado en consenso, pero también facilitó el consenso. Y lo hicimos desde la primera semana. Nosotros establecimos cuáles eran nuestros éxitos. El consenso de la clase política, el apoyo de la comunidad internacional y hacer las cosas. Bueno, al menos el Congreso identificó bien a personas para llevar esta ardua tarea. Y te comento algo en esa dirección, Renato, porque fíjate que también se ha mencionado mucho la relación que nosotros hemos construido y tú has sido uno de los principales en estas jornadas que tenemos de foro, de tener la posibilidad de discutir esto. Y yo te voy a plantear un par de elementos. Primero, la principal presión que nosotros tuvimos fue del pueblo hondureño. Al inicio, la confianza del trabajo que se estaba haciendo era cero. Fue ir diciéndole al pueblo hondureño, nosotros no les estamos diciendo que lo vamos a hacer bien. Espérense. Lo dijimos aquí en este programa. No nos crean. Espérense en el trabajo que vamos a realizar. Porque realmente la pérdida de confianza, realmente la clase política en el Congreso Nacional llega a ese consenso a partir del caos que tiene el país también. ¿Va? Sí, porque no había de otra. Decir que se tiran flores todos los días ahí también es un error. ¿Va? También hay que partir de que el pueblo hondureño llega a un punto de hasta aquí y la desconfianza en las instituciones pasa también por la imposibilidad de que se pueda continuar el modelo que se ha tenido en el país. El siguiente paso, y tú lo decías una vez aquí en un programa, el siguiente paso es una guerra civil. Pues, o sea, sí. Los niveles de confrontación que ha tenido el país hay que reconocerlos también. La diferencia que tiene el país, los conflictos que ha tenido el país hay que reconocerlos también porque eso también nos permite buscar soluciones. El Congreso, a partir de esa realidad, dice, busquemos una solución, pues. Y la discusión fue, y recuerdo mucho ese tema, busquemos unos perfiles técnicos. Me acuerdo, en los pasillos del Congreso, la discusión sobre los perfiles técnicos. Claro, los perfiles técnicos también somos políticos, y siempre lo dijimos. Claro. Pero también tenemos la necesidad de ver a aquel que está insatisfecho de la realidad del país que tiene. Porque no existe gobierno sin un pueblo que esté contento. No existe. No hay posibilidades de que una nación se pueda orquestar si no hay un auditorio que te aplauda. Por muy bueno que sea el violinista, jamás tendrás la capacidad de ser feliz una nación si no tienes la capacidad de su acompañamiento. Y eso es lo que se había estado perdiendo en el país. Cada día nos alejábamos de ese entendimiento colectivo y llegamos a un punto de ruptura en el 2019. Y se acumuló esa ruptura hasta el día de hoy que vamos a unas elecciones ahora. Que tenemos la posibilidad de que el pueblo vuelva a decir, vamos a ver si estos políticos, porque se habla la gente, ¿va? Vamos a ver si estos políticos nos reconocen nuestra voluntad. Porque el arte nuestro no pasa
por tener la posibilidad de que las cosas funcionen bien institucionalmente. Y ayer lo hablábamos con el embajador, un saludo al embajador de la Unión Europea que nos ha acompañado. El tema institucional es fundamental, pero el pueblo hondureño tiene que construir esas instituciones, tiene que creer en ellas, tiene que ser parte de ellas. Y esa ha sido nuestra labor. Rolando, Roberto, Oscar, somos piezas de un ajedrez que el pueblo hondureño ha puesto para que podamos avanzar en el país. Mira, Oscar, y no hay forma de que no reconozcan los políticos la voluntad del pueblo esta vez. Están representadas las fuerzas políticas mayoritarias, tanto en el RNP como en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. El CNE te ha construido hasta el momento el proceso electoral que tenemos enfrente. ¿Y qué es el CNE? Aparte de los suplentes, son Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación. Entonces, si ellos son los que han construido el proceso electoral, si pidieron casi 3.000 millones de lempiras entre primarias y generales y han tenido esos casi 3.000 millones de lempiras, entonces, ¿cómo pueden eludir la voluntad popular el domingo 28? No pueden, no pueden. Están los ojos del mundo, están las Naciones Unidas, que saben que las Naciones Unidas no solo ha estado con el RNP, sino que tiene también su personal en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aunque la gente anda con miedo, yo le digo a la gente, no hay manera de que algún partido político trate de manipular la voluntad del pueblo el próximo domingo. Lo que el pueblo decida, yo estoy convencido, eso se va a reflejar en esa sesión pública de la que hace algunos minutos habló Rixi Moncada, cuando los 3 consejeros den a conocer los resultados electorales preliminares. Yo en ese sentido infundo certeza, certidumbre a nuestra población. Y claro, hay que llamar a los partidos políticos a que pongan también de su parte, porque si ya con alevosía, manipulación, a las 11, 12 de la mañana con sus encuestas, se dan cuenta que van perdiendo, quieren irrumpir, alterar, manipular, generar anarquía, eso no se vale. Y eso sí lo vamos a recriminar. Tienen que poner su cuota de arena también los partidos políticos el próximo domingo. Así que en ese sentido, fíjate que yo estoy tranquilo. En algún momento sí estuve con poco de aflicción realmente por ver la falta de consensos en los órganos electorales. Pero estoy viendo que las cosas se van alineando. Y lo otro, mira que estamos hablando, yo estoy hablando bien de ustedes y de la labor, pero seguramente hay alguna gente que está allá en su casa cuestionándolos a los 3. Mire, yo votaba en tal lugar. Les dije que vivía en este lugar, que me cambié cuando me enrolé. Y debo ir a votar a aquel lugar, sí. Así hay mucha gente, Sí, ¿sabes? sí. Que ese es el principal cuestionamiento de la gente. Me van a explicar por qué. Ya, yo lo sé, ya me lo han dicho infinidad de veces, pero hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende por qué diciendo cambié la dirección de mi casa, va a seguir votando en un lugar distante de donde vive. Las elecciones primarias fueron un ejercicio que nos permitió valorar realmente el trabajo desde que iniciamos y se desarrollaron en total armonía, no hubo ningún contratiempo, votaron en su lugar que deberían, pero ahora ya hay un cambio que es el que usted está mencionando. Correcto, y lo vamos a recordar porque no todo es color de rosa, pues. Yo les dije, si quieren hagamos algunas autocríticas, porque algunas autocríticas deben hacerse para que ni ustedes a futuro, porque les restan como 2 años en el RNP, ni quienes lo sustituyan a ustedes cometan esos errores, que de repente no fueron por mala voluntad, por manipular, sino que no se tomaron las decisiones estrictamente correctas en el momento oportuno. Vamos a la pausa y volvemos con Rolando Catán, Richard Barate, Roberto Brevé y Oscar Rivera. Sí, no, es que estaba escuchando un mensaje de la doctora Leonor Mesa, que sigue esperando su identidad, me está diciendo aquí. Creo que cuando los perfiles políticos llevan un fuerte componente técnico, salvan instituciones. Registro Nacional de las Personas, un buen ejemplo. Miren qué bonita la frase. ¿Ve? Creo que cuando los perfiles políticos llevan un fuerte componente técnico, salvan instituciones.
Registro Nacional de las Personas, un buen ejemplo, la doctora Leonor Mesa. Así que no solo por estas palabras que escribe, sino por lo que representa a Leonor Mesa para el país, ayúdenme con la identidad, hombre, para que vote. Sí, te cuento un poco de esos casos. Envíame el número, Leonor, envíame el número para que aquí le verifiquen los comisionados, ¿sí? Sí, esos casos, Renato, tienen que ver con un tema de clasificación. Fíjate que cada caja trae 220 sobres. Cuando se van reduciendo la caja, te llega a 25. Entonces ya no puedes andar 2.000, 3.000, 4.000 cajas, sino que lo que hacen es que las reclasificaron. Y tenemos una lista de 750 hondureños en el Distrito Central que estamos reimprimiendo sus sobres porque en el tema de los sobres se movieron. Se movieron de la caja que deberían de estar. Los vamos a reimprimir y los vamos a inventariar y todos le van a para llamar. resolver. Si ella ha ido a la pedagógica, le van a llamar. Envíeme su número de identidad aquí para que se interesen más todavía los consejeros, perdón, los comisionados y le ayudemos, doctora Leonor Mesa. Ahora, con la pregunta que plantea, así brevemente, porque ya el tiempo se nos va para frente a frente, ellos, los comisionados, han delegado a Óscar que responda como presidente de la organización. Bueno, sí, es una respuesta corta, Renato. Realmente el censo electoral lo define el Consejo Nacional Electoral. Nosotros como registro damos la base de datos. La base de datos que se utiliza en este censo es la levantada por Identifícate, salvo 877,000 ciudadanos que por un decreto del Congreso Nacional aplicado en el CNE les regresaron al domicilio del 2017. ¿Quiénes son esos ciudadanos? Son los ciudadanos que votaron el 2017 en un municipio y se enrolaron en el mismo municipio. Ese grupo de ciudadanos, a partir de una discusión que se tuvo en primarias con respecto al tema de los domicilios, el Congreso aprobó un decreto y ahora todo el mundo se ha dado cuenta que ha sido un error, ¿verdad? Yo le invito a los ciudadanos a que verifiquen el censo, para que vayan a ver si les toca donde votaron en primarias o donde votaron el 2017. Ese grupo de ciudadanos son los que se enrolaron en el municipio y votaron el 2017 en el mismo municipio. Pero es importante que todos sepamos dónde vamos a votar. Les invito a que revisen en el censo o que se aboquen a su partido político para que les den el dato de dónde les toca votar, para que todos los ciudadanos estemos claros para el día de la elección. Pero aquí mismo en la capital, por ejemplo, hay casos de esos. A mí me movieron. Sí, correcto. A Roberto lo movieron. O sea, ¿por qué no movieron? Yo votaba en primaria, yo voté en la Villa. La Villa Olímpica. Sí. Pero antes yo votaba en la Kennedy. ¿Verdad? Entonces me regresaron a votar al Villaselva, a la Kennedy. Pero no me sacan del municipio tampoco, ni del departamento. Es un cambio dentro del mismo municipio. ¿Cómo cuántas personas son en esas condiciones? 877,555 a nivel nacional. ¿Ustedes creen que se apresuró entonces a aprobar ese decreto el Congreso Nacional de la Nosotros como República? registro, a pesar de que no hubo consenso en eso y votamos 2-1, lo importante es decir que ese decreto que se mandó al CNE, que es una comunicación del registro del CNE, nosotros dejamos la base de datos del registro sin esa modificación, porque no vamos a afectar a los ciudadanos y su domicilio civil, porque el problema es que los está regresando a un domicilio que nosotros fuimos a verificar y que nosotros tenemos la certeza de que el proyecto fue a verificar. Y por una situación del Congreso, que también allá se votó, no hubo consenso en el Congreso y tampoco hubo consenso en el CNE para aplicarlo, pero era un decreto. Yo hice mi voto razonado y hubo una votación en el Pleno, pero realmente el tema fundamental es que nosotros creemos que los ciudadanos pueden verificar, ir a votar donde les aparece en el censo. Ahora, pasadas las elecciones tienen que corregir eso, ¿no? Sí, claro, nosotros estamos en total disposición de verificar uno a uno los casos y de ponerlos en el lugar correspondiente para que tengan su domicilio correcto. Pero tiene que repetir la información la persona. Ustedes mismos ya la automáticamente... tenemos. Ustedes la tienen, correcto. Claro, pero lo que pasa es que hay dos términos que se parecen. Domicilio civil, que es donde la persona vive, y su domicilio electoral, que es fruto del lugar poblado y en función a él se genera su centro de votación. Entonces el domicilio civil no lo cambiamos, el domicilio electoral sí a la hora de hacerlo. Terminadas las elecciones, yo creo que la ciudadanía con mucha tranquilidad debería de acercarse a hacer su respectiva confirmación o traslado, etcétera, de su centro de votación, porque ahora la ley electoral cambió. Ya no se puede hacer un año antes de las elecciones, ya no se van a poder hacer traslados para este próximo ejercicio electoral.
Y entonces eso yo creo que nos va a poder permitir. Si tú tienes la información de la gente ya ahí registrada, ¿por qué tiene la gente que volver a...? Porque es personal según la ley. Nosotros no podemos actuar de oficio. Pero ellos personalmente dieron la información cuando se enrolaron. Y eso es lo que el decreto del Congreso dice que queda sin valor y efecto. Entonces, pero hay que ver, para el próximo proceso siempre hay leyes específicas. Lo que el Congreso ajustes. hace, lo que el Congreso lo deshace. Podríamos buscar en el Congreso un En realidad es entendimiento. ley, es un dicho romano. Bien, voy a la pausa comercial para escuchar los comentarios finales de don Richard Barate. ¿Ustedes ya terminaron o no? Bueno, el proyecto termina y entra en su fase de cierre. Por supuesto, estamos siempre explorando la pregunta que a veces nos hacemos y qué pasa. Ahora ya se tiene los 5.5 millones de hondureños y hondureñas mayores de edad bien identificados. ¿Qué pasa con el resto, con todos los menores? En un país donde los temas de trata, de migración, de seguridad y, por supuesto, políticas públicas de largo plazo tienen que ir visualizando cuántos jóvenes hay, cuántos niños y niñas hay. Entonces, hay una cantidad de ideas que están flotando, que están siendo conversadas, pero nuestro compromiso es apoyar de manera continua el Registro Nacional de las Personas en la medida que todavía requieran ese tipo de acompañamiento. Recuerdo que me dijeron que todos esos kits, toda esa tecnología para imprimir va a ser distribuida en las escuelas. Es correcto. Quiero que me ratifiquen eso o cambiaron de opinión. No. Después de la pausa comercial. Bueno, también les tengo otra buena noticia y ojalá que se materialice este proyecto de identificar a los menores como usted lo estaba anticipando hace algunos minutos. Es decir, los menores a lo que pueden tener opción es a una partida de nacimiento, es lo que los identifica como hondureños. Pero ahora el Registro Nacional de las Personas, porque ellos les hacen falta 2 años todavía. 2 años. Dejemos a don Roberto Brevé que nos explique en un minuto esto. La idea del RNP ahora es identificar a los menores ¿con qué? Un carnet. Con un carnet. Sí, ahora estamos identificando a todos los mayores de 18 Claro, años. así es. Sin embargo, tenemos un sector de la población que carece de una identificación. Hemos utilizado la partida de nacimiento para identificar a estos niños desde que nacen, pero no tienen su biometría, no tienen su fotografía. Y con la tecnología que adquirimos por parte del PNUD dentro del proyecto Identifícate, vamos a asignar a estos 1.400 kits de enrolamiento para distribuirlos, una parte en los hospitales, otra parte en los consulados y la otra parte en las escuelas, que van a ser rotativos para ir identificando a todos los niños mayores de 5 años, que son los que entran a primer grado. Y así irlos enrolando. Ese es el mismo proceso donde les captamos las huellas dactilares, la fotografía y por supuesto toda la información relevante de este niño, que va a generar una nueva base de datos que sí nos va a permitir identificar dónde están, en qué escuela están, y es una herramienta tremenda de desarrollo que va a tener los próximos gobiernos, todas las instituciones del Estado, y así poder contar con un documento seguro que nos va a organizar toda esa población menor y que todos los beneficios, el crecimiento, el desarrollo, todo el proceso desde 5 años hasta que fallecen va a estar incorporado en la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Muy bien, y los aparatitos que compraron, toda la tecnología que compraron la van a distribuir, ¿no? Sí, claro. Entre hospitales, escuelas. Sí, realmente el modelo de atención del registro ahora es ampliarse. Ya no solo queremos trabajar en el modelo de registros civiles municipales, sino que queremos tener acceso y servicios más cercanos a la gente, tener la posibilidad de que el registro también se multiplique en multiagencias para tener la posibilidad de que los ciudadanos no tengan que sufrir los tortuosos eventos del filas y etcétera en los registros municipales. Muy bien, miren, la última pausa, regreso para despedirme. De nuevo les reitero, aún y con todos los problemas que hubo de orden natural, político, no podemos omitir eso, les reitero nuestro agradecimiento. Me quedo con esas palabras que le envió Pedro Barquero, padre, con las palabras de Leonor Mesa.
al perfil político de ustedes se le agrega una buena dosis de conocimiento técnico, y ese es el trabajador que requerimos para puestos claves, para puestos importantes donde el país requiere sus mejores recursos humanos. Ustedes tienen su corazón político, fueron nombrados por el Congreso, cada partido dijo yo quiero a este ahí en el RNP como comisionado, y nos demostraron que 3 partidos políticos con gran caudal electoral, pese a los problemas y a la polarización de la sociedad, cuando priman los intereses nacionales, pueden hacer trascender sus objetivos estrictamente partidarios. Y Óscar Rivera, Rolando Catán y Roberto Brevé lo han demostrado, aún y con todas las vicisitudes y problemas. Creo que lo certifica la comunidad internacional a través del representante residente del PNUD en Honduras. Así es, realmente los resultados hablan por sí solos y se han hecho, como bien lo ha dicho usted, Renato, en condiciones extremas, ante mucha dificultad. Se han superado muchas barreras y bueno, el resultado está ahí. Las identidades, una transformación digital en marcha y realmente en ese sentido es un éxito, no hay duda. Bueno, con esto, muchas gracias de nuevo, Óscar, Roberto, Richard, Rolando, y que haya un buen desenlace, ¿verdad? Que haya un buen desenlace. Cuando digo buen desenlace, es que no importa la fuerza política que gane, pero que respetemos la voluntad de la gente en las urnas el próximo domingo y que los perdedores acepten la derrota. Recuerden que este proceso electoral lo han construido 3 partidos prácticamente. Hay suplentes, claro que hay suplentes, pero 3 partidos han tenido el voto y la responsabilidad de construir. Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal. Así que solo esperamos el acompañamiento de las fuerzas políticas también, para que lo hecho por el CNE se traduzca en un proceso limpio, transparente, y nada de conflictividad después, porque el país requiere lo que hizo en estos últimos años el RNP con estas personas. Consensos para salir adelante. Todo, muchas gracias y buenos días.